Hola, Dios les bendiga. Estamos otra vez en reunión y en comunión en casa. En casa, pero unidos a través de la tecnología, gracias a Dios, una vez más. Y abrimos este culto, esta reunión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un solo Dios verdadero, a quien nosotros alabamos, honramos y queremos hacerlo en esta noche también, rendirle culto a Dios entre todos. Una manera de hacerlo en conjunto es, como decimos siempre, a través del chat, diciendo gloria a Dios, aleluya, amén, bendiciones. Y otra manera es poniendo me gusta. Es una manera, es como si estaríamos levantando la mano en la reunión y diciendo gloria a Dios, aleluya. Ponemos me gusta y eso ayuda a la difusión. ¿Qué les parece? Bueno, como hacemos siempre, quería compartir con ustedes una reflexión. ¿Qué les parece? Se encuentra en Juan capítulo 20. Si me acompañan, es un solo versículo. Esto se trata del momento en que Jesús resucitó, después que Jesús resucitó y se aparece a los discípulos. Faltaba Tomás, pero allí estaban los discípulos. Capítulo 20, versículo 19, dice así: Cuando llegó la noche, y presten atención, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La reflexión en este versículo es, en primer lugar, cuando llegó la noche. La noche nosotros la comparamos con los momentos oscuros de la vida. Y dice que estaban las puertas bien cerradas. Y ellos tenían miedo, los judíos, tenían temor porque habían matado a su maestro y estaban puestos en la mira. Así que ellos estaban reunidos pero con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esas situaciones cuando se aparece Jesús. No sé cuál es tu situación ahora, pero la oscuridad puede estar representando los momentos oscuros de la vida. Y muchas veces en esos momentos nosotros afloran angustias, afloran temores, y entonces nos cerramos a nosotros mismos. Pero ¿sabe una cosa? Jesús, que en ese momento apareció con un cuerpo glorificado, quizás abrió la puerta sin que ellos se dieran cuenta, pero quizás atravesó las paredes inclusive. Y yo creo que para Dios no hay nada imposible. Nosotros podemos levantar muros altos, tener las puertas cerradas, pero Dios puede llegar hasta nosotros, hasta lo más profundo del corazón, para traernos la paz de Dios. En cualquier situación, en los momentos oscuros, no sé si esta es tu situación en este momento, pero esta reflexión nos lleva a recordar que Jesús puede atravesar cualquier circunstancia de nuestra vida, cualquier pensamiento, cualquier dureza del corazón, y llegar hasta lo más profundo de tu corazón y decirte paz. Dios te quiere traer paz. Así que confía en el Señor en los momentos difíciles, porque como en esta situación apareció a los discípulos, también aparece a tu vida y te dice paz. Él quiere traerte paz. Así que tomen esta reflexión. ¿Y qué les parece si alabamos al Señor todos juntos? Javier nos va a estar trayendo unas alabanzas. Nos sumamos y adelante. Dios le bendiga. Exaltamos el nombre de nuestro Dios, nombre sobre todo nombre. Nombre sin igual, hay victoria en el nombre de Jesús. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti será honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Aleluya. Tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, y por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor
digno eres tú. A ti sea honor y poder. Digno eres tú. Recibe adoración, porque eres tú. A ti sea honor y poder. Digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Jesús es la razón de nuestro existir. Por ti cantamos, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Eres un Dios bueno y poderoso. Aquí está tu pueblo. Nos reunimos para adorarte y para exaltarte, para decirte que no hay otro como tú. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Tú eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. En todo tiempo le alabaremos y le exaltaremos. No importa lo que pase, lo que suceda, te glorificaremos, Señor, en las buenas y en las malas. Gracias, Señor, y te decimos: en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Aleluya, que se sienta el gozo. Nos regocijamos en ti, Señor. Estamos gozosos y contentos por lo que hiciste en esa cruz. Lindas alabanzas, gracias Javier, muy buenas. Es lindo alabar al Señor, es agradable alabar al Señor.
Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Bueno, recordamos, como hacemos siempre, este es el momento de las ofrendas, así que tenemos una plataforma digital que siempre se pone aquí en pantalla para que ustedes la recuerden, y es una forma también de agradecer al Señor. Lo podemos hacer a través de estos medios, o como siempre se dice, guardándolo para el momento que podamos reunirnos y ponerlo en la bolsa. También quería recordarles la escuela dominical de mañana. No quedó nada grabado, parece, pero me pidieron por favor que les recuerde la escuela dominical de mañana. Yo, como maestro, ex maestro de escuela dominical, tengo un corazón puesto allí con los chicos, me encantan, es un ministerio maravilloso y estoy seguro que los chicos, deseando este momento, se pueden comunicar con su maestro, pueden recordar que mañana, después de la reunión, tienen ellos su escuela dominical. No se olviden, mañana domingo está este momento para ellos. Y es un momento que necesitamos orar también. ¿Qué les parece si oramos? Hay muchas necesidades en el pueblo de Dios, hay muchas necesidades personales. Queremos recordar a algunos enfermos, no a todos, pero a algunos. Por supuesto, a nuestro pastor Ciro, que está allí todavía internado. Queremos seguir orando para que Dios lo restablezca pronto. Oramos por la hermana Carmen Laboro, la mamá de Silvia, que ella también está internada y la van a operar el martes, así que vamos a estar orando por ella. Oramos por Coco López, que tuvo una situación muy difícil del corazón, y bueno, gracias a Dios está restableciéndose, pero vamos a estar orando por él especialmente. Y oramos también por Roxana, que también tiene una enfermedad muy particular, y vamos a estar orando por ella. Y a todos los enfermos de la iglesia, a todos los enfermos que conocemos, familias, vamos a estar orando por nuestro país, como hacemos siempre, y queremos agradecer también, porque en la oración nosotros oramos al Señor pidiéndole, pero también tenemos que agradecerle, tenemos que alabar, y en la oración vamos a pedir que Dios nos hable también, porque eso es la oración, comunicarnos con Dios, no solamente hablar, sino escuchar también la voz de Dios. Los invito a cerrar los ojos y oramos. Padre, te damos gracias, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de estar en tu dulce presencia. Señor, es el mejor lugar en que podemos estar. Gracias, Señor, porque tú nos has alcanzado con tu amor y nos has dado la salvación maravillosa. Señor, gracias por tantas bendiciones, porque estás a nuestro lado, por la paz que tú nos das. Señor, por la seguridad, la confianza que podemos tener, porque en los momentos difíciles podemos alzar los ojos al cielo y pedirte tu ayuda, tu consuelo, tu fortaleza. Señor, que sabemos que tú estás allí, atento siempre a nuestras necesidades. Y entre nuestras necesidades queremos pedirte, Señor, por las cosas que hemos presentado, las peticiones de los enfermos, nuestro pastor Ciro, la hermana Carmen Laboro, el hermano Coco López y Roxana, y vaya en esos nombres también todos los demás que no hemos nombrado, pero que tú conoces, Señor. Queremos presentártelos, presentarte las familias cristianas, presentarte a las personas que están sin trabajo, que pronto puedan resolver este tema también. Presentarte, Señor, a nuestro país, Señor, para que podamos tener paz, poder seguir predicando tu palabra. Y, Señor, queremos pedirte, Señor, especialmente por tu palabra, Señor, que tu palabra nos reconforte en este día, nos fortalezca, Señor, nos aliente y podamos, Señor, crecer y aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Muy bien, adoramos al Señor ahora de la mano de Silvia y de Viviana, que ellos van a cantar dos hermosas canciones. Una es Él es mi paz. A propósito de la paz que hemos hablado, Él es nuestra paz. Y también otra hermosa canción que dice Dios ha sido bueno. Así que, ¿qué les parece si nos sumamos a ellas y cantamos juntos al Señor, adorando al Señor, diciendo, Señor, tú has sido bueno? Lo cantamos.
temores. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Se ha llevado todos mis temores. Él
ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Lindas alabanzas, y bueno, llegó el momento del mensaje de la palabra de Dios, la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo y que a la vez ilumina a los hombres para que la podamos interpretar y enseñar también. Así que Dios nos habla a través de su palabra por medio de los hombres, y queremos escuchar en esta noche la palabra de Dios a través de Ricky. Ricardo, adelante, te escuchamos. Que Dios le bendiga, hermanos queridos. Otra vez nos volvemos a encontrar, a poder compartir una reunión en estos tiempos tan difíciles, pero a la vez, hermanos, sabiendo que Dios está con nosotros y nos acompaña en todas las situaciones. Estas semanas han sido duras para todos nosotros. Estamos orando por nuestro pastor para que él pronto se pueda recuperar. Tenemos confianza en el Señor y sabemos que Él está en el control de todas las cosas. Quiero invitarlos en esta noche a que abramos la palabra de Dios en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay una frase que llamó mucho la atención en este precioso salmo. Primero aclarar algo, ¿no? Este salmo no tiene, dentro de los que lo recopilaron, un autor, ¿no? Dice al músico principal Masquil. Masquil quiere decir, no es un nombre, Masquil quiere decir un salmo de sabiduría, un salmo didáctico para poder aprender más de Dios. Eso es el Masquil, no es un nombre, o sea, no es un salmo de un tal Masquil. Y dice que es de los hijos de Coré, ¿no? O sea, parece ser que es un salmo de sabiduría de los hijos de Coré. Pero la gran mayoría de los comentaristas, entre ellos Spurgeon, cuando hablan de este salmo, dice, huele a David. O sea, tiene la estructura, las palabras y el sentir de David. Bueno,
Vamos a no arriesgarnos, pero cuando uno lee este salmo y ve las vivencias, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, a mí me da a entender de que fue el momento donde David llevó el arca a Jerusalén y trajo el arca a la casa de Dios, donde ese día donde él danzó, ¿no? Y hay otros versículos que hablan del David perseguido, David al que querían matar sus enemigos. Parece ser un salmo de David, pero la Biblia no lo dice. Otra cosa, me llamó mucho la atención el versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Un abismo llama a un abismo. Y muchas veces es como nos sentimos nosotros. De lo profundo de nuestro corazón, clamamos al Señor y lo vemos tan lejano, tan santo, tan diferente a nosotros. La palabra santo en el latín quiere decir el otro o lo otro, ¿no? Lo diferente a nosotros, para hablar de Dios, ¿no? Lo otro, lo santo, lo que no es como nosotros. Y acá el salmista decía, es como un abismo muy profundo que llama a otro abismo. Como que es difícil que se junten, difícil llegar. Así se sentía el salmista cuando escribía este salmo. Hermanos, acá dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? Como un ciervo en busca de agua, así clamamos nosotros por el Señor. Y hermanos, se nos hace fácil adorar al Señor cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no se avecinan nubes ni tormentas, cuando la tierra está firme, cuando todo está bien con el trabajo, todo está bien con la salud, la sociedad está tranquila. Se nos hace fácil en ese momento adorar a Dios. Vamos a la iglesia, lo adoramos, de vez en cuando mientras adoramos miramos el reloj para ver si se nos está haciendo muy tarde y seguimos con nuestra vida. Pero el problema es cuando las cosas se complican, cuando un abismo llama a otro abismo, cuando sentimos que ese Dios al que adorábamos tan tranquilos y tan panchos cuando estábamos bien, se hace tan lejano para nosotros. En los momentos duros, en los momentos difíciles, se nos complica el tema de la adoración, el tema del servicio a Dios, el tema de leer su palabra, el tema de orar, porque nos sentimos como que Dios está lejos. ¿Y saben qué? Si nosotros leemos un poquito más atentamente este salmo y los salmos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces aparece el silencio de Dios. Dios está en silencio. O sea, parece que no nos contesta. Parece que la oración rebota en el techo y vuelve a nosotros. No parece. Es lo que sentimos. Es lo que siente nuestro corazón, que es engañoso. Sentimos como un silencio de Dios. Señor, háblanos. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos sentir que todo está bien y que estás en el control de todas las cosas. Hermanos, para que nuestra relación con Dios madure, muchas veces necesitamos esos periodos de silencio, esos momentos donde aprendemos a caminar por fe, esos momentos donde necesitamos buscar a Dios más profundamente, bramar como el ciervo por las corrientes de las aguas. Necesidad de Dios, necesidad
de sentir su presencia, necesidad de leer su palabra más allá de un acto religioso, orar con el corazón, clamar con el corazón, porque lo necesitamos, porque necesitamos oír su voz, necesitamos su presencia. Saben que los primitivos cristianos a esta situación de estar pendientes de la respuesta de Dios, a esta situación de quizás estar perseguidos o con problemas de salud o con problemas económicos o cualquier tipo de problemas que nos hace mirar al cielo con desesperación, bueno, los antiguos cristianos les decían la noche oscura del alma, el silencio de Dios. Dios no contesta, es como si se hubiera ido, como si no está. Miren, entre los salmistas, ¿no? David fue uno de los personajes de la Biblia que tuvo mayor amistad con Dios. Usted lee los salmos, por ejemplo, los de David, y se da cuenta que David era un hombre que conocía a Dios. De David se decía que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre íntegro, que amaba al Señor. Sin embargo, también si usted mira los salmos, se va a dar cuenta cuántas veces David y los otros escritores es como si se quejaran de la ausencia de Dios, del silencio de Dios. Dios no me responde. ¿Dónde estás, Señor? ¿A dónde te fuiste? En el Salmo 43, si leemos el 43, dice, Señor, ¿por qué me has desechado? Dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y dice algo parecido también en el Salmo 42, parecen como salmos mellizos, ¿no? El Salmo 10, capítulo 1, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de tribulación, de la tribulación? ¿Se dieron cuenta? O sea, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Salmo 10, versículo 1. El Salmo 22, 1, creo que es, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo profético que el Señor diría en la cruz del Calvario, ¿por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aún esos hombres, llenos de la presencia de Dios e inspirados por el Espíritu Santo, porque está en la palabra de Dios, dicen, Señor, ¿por qué te escondes? Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hermano, por supuesto que Dios no los había abandonado a David, ni a los salmistas, como no nos ha abandonado a nosotros. Cuando empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa con mis oraciones? ¿Por qué no hay respuesta a mis oraciones? Y empezamos a preguntar, ¿dónde está el problema? Si el problema somos nosotros. ¿Dónde está? ¿Por qué Dios no responde? ¿Cuánto durará la prueba? Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Serán días? ¿Serán meses? ¿Serán años? Sentimos que la oración se queda en el techo y empezamos a sentir una especie de desesperación, como diciendo, ¿cuándo va a venir la salvación del Señor? Miren, hermanos, la verdad es que nada nos pasa. Si estamos en comunión con Dios, el problema no somos nosotros y tampoco es Dios. Hay un proceso en la vida cristiana que es el caminar con Dios. Se camina por valles, se camina por montañas, se camina por senderos, se camina por desiertos, se camina en la oscuridad, se camina en la noche, se camina en la tormenta.
pero se camina con el Señor. La vida es eso, momentos de pruebas, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de gozo, momentos de abundancia, pero todos caminamos con Dios en cada momento. El salmista también decía, David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor ayudándonos, protegiéndonos, pero en el valle de sombra de muerte, en los momentos difíciles y duros de la vida, el Señor con nosotros. Muchas veces sentimos que Dios no nos habla, que Dios no responde, y hasta creemos que Dios no nos oye. Ahora, yo quiero decirles algo. En estos momentos, hermanos, que pasamos, tenemos que hacer lo mismo que hizo David. Fíjese el versículo 5 del Salmo 42 que hemos leído. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Traduciendo un poco, ¿no? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos inquietamos? ¿No? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cómo me gusta esta palabra? Espera en Dios. ¿Qué tenemos que hacer en las luchas, en las pruebas, en los momentos difíciles? Esperar en el Señor. Esperar. Esperanza. Esperanza en el Señor. Nos aferramos a la esperanza del Señor. ¿Usted nunca se preguntó? ¿Quién hubiera imaginado, por ejemplo, cuando Jonás estaba en el vientre del pez, en la profundidad del océano, que él tiempo después iba a estar predicando en Nínive? O por ejemplo, cuando José fue vendido por sus hermanos, que luego sus hermanos, tiempo después, se inclinarían delante de él. O por ejemplo, Job, cuando estaba con sus llagas y con su dolor, que Dios le devolvería todas las cosas y él diría, yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué cambió la situación de estos hombres de Dios? Porque Dios lo había prometido. Dios le había dicho a Jonás, vas a predicar a Nínive. Y no hay ballena ni pez grande que valga. No hay océano que valga. Dios había dicho, predicarás en Nínive. Dios le había dicho a José, tus hermanos, tus padres, tu familia se inclinarán ante ti. No hay Egipto que valga, no hay cisterna, no hay pozo, no hay nada que valga, porque Dios lo había prometido. Dios le había prometido a Job que estaría con él. Y no había enemigo que valga, no había diablo que valga, porque Dios estaba con Job. Hermanos, ¿nos aferramos a las promesas del Señor? En estos días vino un pensamiento a mi corazón, ¿no? Son días muy intensos de oración. Y yo pensaba en mi corazón, ¿no? Nosotros tenemos esperanza, porque los milagros son cosas que le suceden a los hijos de Dios. Dios nos sorprende muchas veces con milagros, con situaciones que para el mundo serían terminales, sin embargo para Dios no. Los milagros son cosas que solo le suceden a los hijos de Dios.
a los que ponen su confianza y su esperanza en el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en el Señor. Espera en el Señor. Y un día habrás de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Hermanos, lo primero que tenemos que entender y que tenemos que aprender en esta noche es que el silencio de Dios nos ayuda a madurar en nuestra fe y a crecer en nuestra fe. Lo segundo que tenemos que entender leyendo este salmo es que Dios nunca nos va a dejar, que Dios nunca nos va a abandonar. No importa cómo sea la prueba, Él no nos va a abandonar. Miren, Job la tuvo a mal traer. Creo que hasta peor que la prueba fueron los 3 amigos que le tocó, ¿no? Terribles amigos. Sin embargo, Dios siempre estuvo con Job. Y Job nunca perdió la fe. Usted fíjese, a lo largo de todo el libro de Job, él nunca perdió la fe. Él sentía, a pesar de sentirse mal, de decir, lo peor que me pasó fue haber nacido y tantas cosas más que él decía por medio de su dolor, él sabía que, aunque no sentía la presencia de Dios, que no era por su pecado. Dios había dicho que él era un hombre íntegro. Por más que los amigos le dijeran lo que le dijeran, él sabía que era una prueba de fe y que él un día vería la salvación del Señor. Dios siempre está presente, aún que no estemos conscientes de eso. Jacob, después de haber luchado con el ángel, él dijo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Muchas veces no estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Hermanos, Dios está acá conmigo. Su Espíritu Santo está acá conmigo y me ayuda. Y nos iremos a dormir esta noche y hablaremos con Él y Él oirá nuestra oración. Hermanos, todo nos ayuda para bien. Todo es para bien. El apóstol Pablo lo decía en Romanos, todo lo que nos sucede obra para bien en nuestra vida. Aún el silencio de Dios. Aún cuando creemos que Dios no nos escucha. ¿Saben? Dios por 37 capítulos guardó silencio delante de Job. Guardó silencio para que Job pudiera decir después, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Tuvo un propósito las pruebas de Job? ¿Tuvieron un propósito los silencios de Dios? Por supuesto, porque en el silencio Job vio a Dios. Antes de oída lo conocía y era un hombre íntegro, ¿vieron? Pero Job sentía que no había conocido lo suficiente a Dios. Pero después de la prueba, después de la lucha, dijo, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job adquirió un sentido espiritual que no tenía antes de la prueba y antes del silencio de Dios. De oídas te conocía, Señor. Te conocía, pero de oídas. Ahora te conozco mejor. Ahora mis ojos pueden verte. Ahora puedo sentir que vos estás conmigo, que tu presencia está conmigo. Por 37 capítulos. Fíjese en el libro de Job. Dios guardó silencio. Hermanos, ¿cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos qué está pasando en nuestra vida? ¿Cómo podemos mantener la vista puesta en el Señor cuando quizás nuestros ojos están llenos de lágrimas y no comprendemos qué es lo que está pasando? Miramos un poquito lo que hizo Job. Fíjese ahí en el Job capítulo 1, cuando recién comenzaba todo, cuando recién empezaba la prueba. En el versículo 22 dice, entonces Job se levantó
y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra. O sea, estaba triste. Estos son ejemplos de tristeza en el Antiguo Oriente. Dice que Job se levantó, rasgó su manto, rompió su vestido. Era señal de quebrantamiento, de tristeza, de dolor. Dice que rasuró su cabeza, también el sentido de luto, de tristeza, de dolor. Y se postró en tierra, ¿y qué hizo? Adoró al Señor. En medio de la prueba, en medio de la lucha, este siervo de Dios adoró al Señor y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hizo Job en medio de la prueba? Adoró al Señor. O sea, es difícil adorar en medio de la prueba. Sí, es difícil. Pero es vital y es necesario adorar en medio de la prueba. Miren, yo encontré acá en este salmo, debe haber más, pero 4 cosas que nos pueden ayudar en los momentos difíciles y en los momentos de prueba. Lo primero es ser sincero. Contarle a Dios, a nuestro Señor, que nos ama, cómo nos sentimos. Serle sincero. Hermanos, derramar nuestro corazón delante del Señor. Decirle nuestro dolor, que eso fue lo que hizo Job. Job capítulo 7, versículo 11 dice: por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. Por tanto, no me voy a callar. Le voy a decir al Señor que estoy mal. No voy a hacer un acto religioso. No voy a hacer una parodia del artista. Voy a decirle a Dios cómo me siento. Se lo voy a decir a mi Señor sinceramente. ¿A dónde iré sino a su presencia? ¿Quién es mi refugio? ¿Quién es mi roca? El Señor. ¿Quién es mi pastor? ¿Para qué sirven la vara y el cayado? Para darme aliento. ¿Y cómo voy a obtener aliento de Dios si no se lo pido? Si no le digo: Señor, estoy mal. Señor, estoy triste. Señor, te necesito. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, yo tengo sed. Mi alma clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras los demás me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Ser sinceros con el Señor. Es posible, hermanos, tener fe, confiar en el Señor, estar afligido y, sin embargo, creer en el Señor y confiar en Él. En el Salmo 116, versículo 10 dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. O sea, ¿qué está diciendo acá el salmista? Yo creo en el Señor, he creído, y porque creo en Él y soy su hijo, le hablo, estando afligido en gran manera. Hermanos, la sinceridad de David, en vez de pensar o hablar mal de él, porque le dice a Dios lo que le pasa, está mostrando fe en el Señor, una profunda fe en el Señor, esa fe que solo tienen aquellos que han pasado por luchas, por pruebas, que tienen marcas de las batallas que han librado y que el Señor los ha hecho vencer. Hermanos, por tanto, como creí, hablé estando afligido en gran manera. Contale a Dios cómo te sentís. David, en primer lugar, él creía en Dios. Creí,
por tanto hablé. Y en segundo lugar, a pesar de todo, él creía que aunque estuviera afligido, Dios escuchaba su oración. El versículo 8 que hemos del Salmo 42, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Aún en la prueba, dice la palabra de Dios, que durante el día Él mandará su misericordia. La veremos. En el momento de la prueba, veremos su misericordia, su gozo, su amor en nuestra vida. Y estaremos en el momento de la prueba y sentiremos la paz que solo el Señor nos puede dar. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El salmista todavía no había salido de la prueba acá, pero él decía, a pesar de que sienta que es un abismo que llama a otro abismo, yo seguiré adorando al Señor, seguiré buscando su presencia. Primero, David creía en el Señor. Salmo 116, 10, creí. Segundo, a pesar de todo, escuchaba su oración, hablé. Y tercero, él sabía que podía ser sincero con Dios, estando afligido en gran manera. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pasando por pruebas es ser sincero con Dios. Miren, el apóstol Pablo, cuando tiene que hablar de sus propias pruebas, ¿sabe que cita este Salmo 116, versículo 10? Ahí en 2 Corintios, capítulo 4, miren lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Nosotros somos como un vaso de barro, frágiles, que nos podemos romper. ¿Para qué? Para que se manifieste la excelencia de Dios y no la nuestra, que no la tenemos. Y que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, y acá cita el Salmo 116, versículo 10, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, hermanos, hermanas, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo le llamaba Pablo a las tribulaciones? Leve tribulación momentánea. Eso es pensar con la vista fija en la eternidad. Eso es tener mentalidad del reino de los cielos. Leve tribulación
momentánea. Creí, por lo tanto, hablé. Hermanos, el primer punto, contale a Dios cómo te sentís. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pasando por una prueba. Lo segundo que tenemos que entender es que Dios no cambia. Dios siempre es el mismo, a pesar de las circunstancias. Dios no me ama mucho cuando estoy bien y me ama menos cuando estoy mal. Dios me ama siempre. Siempre me ama el Señor. En las pruebas, en las luchas, en las dificultades, su amor está en nosotros. Él nos ama. Nos ama en la tristeza, nos ama en la alegría. Nos ama cuando pasamos por situaciones de escasez y nos ama en la abundancia. El Señor nos ama y su carácter es inmutable. O sea, es una verdad eterna esa. Dios no cambia. Y anoté acá algunas cositas en las que sabemos que Dios no cambia. Por ejemplo, Dios es bueno. Nada va a cambiar eso. Dios es bueno. No cambia nunca. Nunca va a cambiar la bondad de Dios para aquellos que lo aman, que lo siguen y que le son fieles. Dios me ama. Eso tampoco cambiará. Dios es todopoderoso. Eso tampoco cambia. Entonces siempre estamos a la expectativa de que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Dios está a mi lado y conoce mi dolor. Eso tampoco cambia. Dios se interesa por mí. Mire si no se interesará por nosotros, que se hizo hombre. Y Dios tiene un propósito para mi vida. Todas estas cosas, Dios es bueno, Dios me ama, Dios es todopoderoso, Él está a mi lado, conoce mi dolor, se interesa por mí, tiene un propósito para mi vida. Todas estas cosas son inmutables, o sea que no cambian. Así que hermanos, nunca dudemos en la oscuridad lo que el Señor nos dijo a la luz del día. Nunca dudemos en la tristeza, en el dolor y en la prueba lo que Dios nos dijo cuando quizás estábamos pasando por un momento de tranquilidad y con el mar calmo. Nunca dudemos en la tormenta lo que el Señor nos dijo en la bonanza. Creamos siempre en el Señor. Confiemos en el Señor, aunque no entendamos qué está sucediendo. Se lo repito. Confía en el Señor, aunque no entiendas qué está pasando. Lo importante no es entender, lo importante es confiar. Confiar en el Señor, aunque no entiendas. Confiar en el Señor. Lo primero era ser sincero con Dios. Lo segundo es saber que Dios no cambia. Lo tercero, Dios cumplirá sus promesas. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Miren, en los momentos de pruebas y de lucha y de silencio, nos tenemos que aferrar a las promesas del Señor. Fíjese el versículo 5. Espera en Dios. Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Había un propósito. Había un futuro, había algo más que hacer, aún había mucho camino que transitar. Hermanos, confiemos en el Señor. Y por último, recordemos lo que Jesús hizo. Tengamos memoria de Él. Recordemos que hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Recuerda? Ebenecer, esa hermosa palabra. Hasta aquí te trajo el Señor. ¿Por qué te va a abandonar ahora? ¿Y por qué vos lo vas a abandonar ahora? Hace muchos años atrás, casi 2000 años atrás, un ancianito llamado Policarpo fue atrapado por su fe. Era un tremendo hombre de Dios. Predicaba la palabra, escribía muy bien,
hasta que lo atraparon y lo llevaban prisionero a Roma. Y era tal su santidad y la presencia de Dios que había en su vida, que los mismos carceleros le decían: Policarpo, ¿te das cuenta que Dios no te oye? ¿Te das cuenta que Dios no te habla? Estaba experimentando el silencio de Dios. Estaba experimentando la noche oscura del alma, como la experimentó Pablo en la cárcel antes de ser ejecutado, o Juan el Bautista, que mandó a llamar a Jesús, o tantos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia. Cuando Policarpo estaba llegando a Roma, los que lo llevaban, el jefe de los que lo llevaba, le dijo: Policarpo, ¿por qué no negás al Señor? ¿No ves que Él no te escucha? Y Policarpo le dijo: 86 años el Señor estuvo conmigo. ¿Cómo lo voy a negar yo ahora? Hermanos, en los tiempos más duros y más difíciles, recordemos que Dios siempre estuvo con nosotros. Recordemos que el Señor nos salvó. Recordemos que nos acompañó durante toda la vida, que nos trajo hasta acá, con luchas, con pruebas, pero todo lo que podemos ver para atrás fue porque su presencia estuvo con nosotros. Miren, ¿por qué no recordamos esto de Él? Y es increíble recordar algo que Él hizo por medio de una profecía que habla de que lo iba a hacer. En Isaías 53 dice, y me gustaría que piense, cuando lo estamos leyendo, lo hizo por nosotros. Despreciado, Isaías 53:3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto lo hizo el Señor por nosotros. Y Él sigue haciendo cosas por nosotros. Él sigue bendiciéndonos. Él sigue guardándonos de todo mal. Él sigue acompañándonos con su vara y su cayado. Confiemos en Él. Un abismo llama a otro abismo. A veces parece que estamos en el abismo más profundo y que llegar a Dios es salir de ese abismo y entrar a otro mucho más profundo. Humanamente es imposible. Pero para Dios no. Para el Señor no. Así que, hermanos, no es lo que sentimos, es lo que Dios es. Y Dios prometió que estaría con nosotros y que cada oración que hacemos, Él la oye. Y como Él nos ama, hermanos, lo mejor que podemos hacer es someternos a su voluntad, porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué le parece si oramos en esta noche?
oramos para que el Señor haga su voluntad en nuestra vida, que es la mejor. Su voluntad es lo mejor. Incline su rostro y si está ahí con su familia y se quieren tomar de la mano, ¿por qué no oramos? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí Él estuvo con nosotros. Entonces ahora confiadamente, ¿por qué no pedimos? Pidamos por nuestra iglesia, pidamos por nuestro pastor, nuestro amado Ciro, pidamos por Rosana y pidamos por otros hermanos, por nuestro querido hermano Coco, que ha tenido un problema de salud en esta semana, y tantos otros hermanos. Pidamos por nuestra familia, pidamos por aquellos que se han alejado del Señor, pidamos por nuestro trabajo también. Pidamos y confiemos. Aunque haya silencio, en el silencio Dios está trabajando. Dios está obrando. Y confiemos, aunque no entendamos qué está pasando. Son tiempos difíciles, tiempos duros, y aunque quizás estemos con dolor o con tristeza y sintamos eso, que un abismo llama a otro abismo, oremos al Señor, confiemos y depositemos nuestra confianza en Él. Y aunque hermanos, nos sintamos mal, digámoselo al Señor. Digámosle: Señor, me siento mal, estoy triste. Pero le estamos hablando a un Dios que no cambia. Le estamos hablando a un Dios que nos ama, a un Dios todopoderoso, a un Dios que es bueno, a un Dios que está a nuestro lado y a un Dios que tiene un propósito para nuestra vida. Oremos todos juntos, hermanos. Oremos como iglesia. Oremos como una iglesia necesitada del Señor. Una iglesia que como un ciervo brama por las corrientes de las aguas. Una iglesia que tiene sed de Dios. Somos una iglesia necesitada del Señor. Somos una iglesia que ponemos las manos así para recibir lo que el Señor nos quiere dar. Asamblea Cristiana, estamos necesitados de la presencia del Señor y vamos a buscarla. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Señor, gracias por tu presencia y tu amor a nuestra vida. Señor, como decía el salmista, Señor, a veces es como un abismo llamando a otro abismo. A veces, Señor, no sentimos tu presencia. Y a veces hasta las personas dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás pasando por esta prueba, por esta circunstancia? Señor, sabemos que las pruebas nos fortalecen. Que las pruebas, Señor, nos hacen ver lo que antes no veíamos. Quizás en muchas áreas de nuestra vida, de oídas te conocíamos. Pero cuando pasamos por la prueba, por la lucha, podemos decir: Señor, ahora mis ojos te ven. Y nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Señor, queremos decirte en esta noche, como asamblea cristiana, como iglesia, como familia, que confiamos en ti. Aunque no entendamos qué esté sucediendo, confiamos en ti. Y sabemos, Señor, que tú en todas las cosas tienes la última palabra. Y sabemos, como lo hemos dicho, que estamos orando a un Dios que es bueno con nosotros, a un Dios que nos ama, a un Dios que es todopoderoso para cambiar cualquier circunstancia, a un Dios que está a nuestro lado y conoce nuestro dolor, a un Dios que se interesa por nosotros, que inclina su oído para escuchar nuestra oración, a un Dios que tiene un propósito para nuestra vida y la vida de nuestra iglesia. Hermanos, no dudamos en el Señor. No dudamos nunca en el Señor. No dudamos en la prueba, lo que hemos creído, quizás en los momentos de alegría o de gozo. Siempre confiamos en el Señor. Padre, queremos en esta noche, Señor, interceder por tantos hermanos que están pasando por necesidad. Intercedemos por Coco, Señor, que pongas tu mano de sanidad sobre su vida.
Intercedemos por nuestro querido hermano Hugo, la Mónica. Intercedemos, Señor, por Rosana. Intercedemos, Señor, por José Luis Menzano, por Daniel Caslaucas. Intercedemos, Señor, por nuestro querido pastor Ciro, Señor. Padre, pon tu mano sobre él, sobre su vida en este tiempo. Señor, levántalo, Señor. Levántalo, Padre, en salud, en el nombre de Jesús. Señor, toda la iglesia nos unimos orando por nuestros queridos hermanos. Y Señor, Padre amado, en esta prueba, en esta situación, queremos conocerte más, Señor. Conocerte más, Padre. Saber más de ti, porque tenemos sed de ti. Señor, ayuda a mis hermanos, a los que están pasando alguna necesidad económica en este tiempo, Señor, en estos tiempos tan duros. Ayúdalos, Señor. Ayuda a las familias. Y Padre, te pido también por las familias, Señor, que están entre esas cuatro paredes, Señor, en este tiempo, y que están conviviendo. Padre, protégelos, guárdalos, cuídalos, que sea un tiempo de conocimiento, de regocijo, de poder estar juntos, de disfrutarse, Señor. Señor, ayúdalos y que tu Espíritu Santo una a cada familia con lazos de amor. Señor, te amamos, Padre. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Nuestra alma tiene sed. Gracias, Padre, porque sabemos que oyes nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Somos familia de Cristo, somos la iglesia. Nos amamos, nos necesitamos y juntos peregrinamos por esta tierra. Y un día estaremos todos juntos en la presencia del Señor. Pero mientras, somos un ejército que conquista y que predica la palabra de Dios. Ya nos volveremos a ver. Dios les bendiga.